Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Desde la distancia nuevamente vamos a estar unidos para la clase, para continuar lo que estábamos diciendo la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de los métodos, la metodología, los métodos de estudio, divisiones de la metodología. Y hoy vamos a centrarnos en tres aspectos importantes. En realidad cuatro, ¿verdad? Pero el último va a ser un apéndice de esto, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de métodos nuevamente, ¿verdad? Pero ya vamos a unir ahora con la técnica y con la estrategia. Y vamos a diferenciar entre uno y otro, ¿verdad? Entonces voy a compartir con ustedes, ¿verdad? La pantalla y vamos a estar eh, siguiendo punto por punto el desarrollo de nuestro contenido, ¿verdad? Entonces, es nuestra clase número 2, ¿verdad? Y en primer lugar, vamos a hablar un poco del método. Ya en la clase anterior estuvimos ya descifrando el método. Estuvimos definiendo nominalmente como también realmente, ¿verdad? Es decir, que existe una definición entonces nominal y real, en vez de decir concepto y definición, ¿verdad? Reemplaza eso o indistintamente se puede decir. La vez pasada estuvimos hablando de que etimológicamente la palabra método proviene de dos palabras griegas, ¿verdad? Meta, que significa a través de, hacia, a lo largo, y odos, que significa camino o vía. En este caso, entonces, métodos sería a través de un camino, ¿verdad? Ese sería el significado etimológico o la definición nominal de la palabra método. Pero existe también una definición real o conceptos. En este caso, Anderlecht decía en el año 1999, en una de sus publicaciones, decía él que el método es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, de acciones, significa eso, ¿verdad? Eh, Reglas, procedimientos, fijados de antemano de manera voluntaria y de hecho tienen que ser reflexivas, bien pensadas, bien calculadas, para alcanzar un determinado fin, ¿verdad? O para alcanzar un objetivo, ¿verdad? En ese sentido, diferenciemos muy bien eh, la definición nominal y la definición real. Acá hablamos de una definición nominal y acá presentamos una definición real. En otra palabra, sería una definición propiamente dicha y es el concepto, ¿no? Vamos a elegir cuál es la palabra que utilicemos, vamos a utilizar. Pero de cualquier manera es importante aprender también de que se puede decir indistintamente. Bueno, veamos ahora la técnica. ¿Qué decimos cuando decimos técnica? Y etimológicamente, o una definición nominal sería también que proviene del griego tekné. ¿Y tekné qué significa? Es arte o saber hacer las cosas. Y se le agrega ica, también griego, que significa referente a, concerniente a. Entonces, nominalmente sería la técnica lo concerniente al arte de saber hacer. En líneas generales, hasta ahora podemos sacar la conclusión de que entonces el método es lo genérico, tiene un carácter genérico. Es la teoría que te dice el cómo debes hacer las cosas. Ese es el método. Y no podemos confundir con las técnicas, por más de que se parecen,
Porque la técnica ya es el hacer, es la ejecución de esa teoría que te dice el cómo debes hacer. Entonces, uno es la teoría y el otro es la práctica o la praxis. Esa es una gran diferencia entre método y técnica, por más de que se parezcan, que los dos son procedimientos que se realizan para lograr alcanzar un fin, se parecen, pero uno es la teoría y el otro es la práctica. Esa es la gran diferencia. En ese sentido, también la técnica podemos nosotros conceptualizar, es decir, presentar una definición real. ¿Y qué vamos a decir acerca de las técnicas? Y decimos nada más que es la forma o manera práctica de proceder, con especial y precisa habilidad en situaciones concretas. El hacer, entonces, en ese sentido, es técnica. Y muchos confunden el método con la técnica. Se le pregunta, incluso a algunos docentes, ¿verdad? Se le pregunta, ¿y cuál es la técnica que vas a utilizar para el desarrollo de la clase? Y responden a través de trabajos grupales. Diferenciemos bien. Los trabajos grupales no son técnicas, son métodos. ¿Por qué? Porque ahí te dice nomás trabajo grupal, pero ¿qué hace en el grupo? ¿Cómo se desarrolla la clase en el grupo? Y tal vez ahí se utiliza la técnica Philly 66. Yo puedo utilizar también para el desarrollo la técnica del subrayado, para estudiar en ese caso, ¿verdad? O la técnica, yo puedo utilizar la técnica de esquemas, la técnica de cuadro sinóptico, la técnica de mapa conceptual, de mapa mental, de diagrama. Entonces, una forma concreta de realizar las cosas. Entonces, ahí estamos hablando de la técnica, ¿verdad? Entonces, no confundamos eso. En este caso de la técnica, entonces podemos decir que su carácter es práctico. El método su carácter era genérico. En este caso es carácter práctico o operativo y se utiliza como un medio auxiliar, ¿verdad? Sin embargo, si comparamos entre métodos y técnicas, podemos ver que se complementan incluso, por más de que se diferencien, se complementan. Entonces, entre el método y la técnica existen relaciones íntimas y complementarias. Sin embargo, se restringen. Por eso decimos que hay que entender bien qué es lo que debemos entender por método y qué debemos entender por técnica. Algunos te preguntan, ¿vos qué técnica utilizás o qué método utilizás para estudiar? El método puede ser grupal y puede ser individual. ¿Y cuál es la técnica? ¿Cuál es la estrategia que ustedes utilizan? De repente se confunde todo, parece que estamos ante una misma cosa, ante un mismo significado cuando mencionamos entre métodos, técnica y estrategia. Entonces, ¿qué método voy a utilizar para estudiar? Y puede ser el método pasivo, el método activo, el método grupal, el método individual. ¿A qué le llamamos método pasivo? Cuando vos lees sin activar. El leer deja ver oputado, oputane, acá, nahani, nahani. Y el método activo, aparte de leer, vos tenés que activar. Es decir, que vos tenés que hacer subrayado, esquemas, cuadros sinópticos, tomar notas, ¿verdad? Es decir, que activás. Esos son métodos, ¿no? Pero aquí estamos ante la estrategia. En cierto sentido se identifica también con la técnica, ¿verdad? Pero vamos a ver en qué se diferencia específicamente de las técnicas, ya que se parecen más con las técnicas.
Pero antes quiero explicarle un poco de dónde proviene esta palabra. Este no nació en el campo académico, en el campo educativo, ni en el campo de la psicología, no. Este nació en el campo de la milicia, en el campo militar. Los militares fueron los que empezaron a utilizar esta palabra estrategia, ¿verdad? Y en realidad, ¿de dónde proviene? Podemos ver que proviene del latín y podemos ver también que proviene del griego. Si es del latín, estrategia, que a su vez procede de dos términos griegos, ¿verdad? Estratos o estratos, que significa ejército, y agein, que significa conductor o guía. De ahí nosotros entonces podemos sacar la conclusión de que el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. Hasta ahí es claro para los militares, no hay problema, pero lo que pasa es que entró en el campo académico y ahí nos encontramos nosotros que tenemos que darle explicaciones diferentes. Entonces, ¿cómo debemos explicar? Vamos a ver esa concepción, porque esto primero que estamos viendo, esta primera parte, era una definición nominal. Y ahora vamos a ver un poco la definición real. O sea, qué concepto, ¿verdad? De la estrategia. ¿Cómo se concibe? ¿Cómo se explica? Y hay unos que dicen que la estrategia es una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Ahí quiero detenerme un poquitito cuando dice acciones muy meditadas. Es decir, he actuado, he pensado por ambas, he cheitepa ella pota. Va, epa lo conveni vea hinala ya poco angamba ya estudiar ya suponer eso ya estudiada y ande. Y como que sabemos tantas técnicas de estudios, entonces tenemos que buscar de entre esas técnicas cuál es lo que conviene más ahora. Conviene más, bueno, primero vamos a ir por los métodos. ¿Conviene estudiar en grupo o individual? ¿Conviene estudiar de forma activa o pasiva? Y después elegir las técnicas. Esa elección que se hace, bien meditada, a eso le llamamos estrategias. Por eso yo puse aquí que la estrategia es conocer las técnicas específicamente, saber qué técnica utilizar en determinadas circunstancias o en un momento dado. Ahí estamos ante estrategia. Y nosotros como estudiantes debemos ser estratega. Debemos ser estratega, es decir, saber elegir técnicas apropiadas para el estudio. Y vamos a encontrar varias técnicas durante todo este curso. Nosotros vamos a estar estudiando las diferentes técnicas que podemos utilizar en el estudio. Entre ellas, a lo mejor ustedes nunca vieron esta técnica que se llama técnicas específicas conceptuales. Estimo que tengan o que estén en desconocimiento en esta área de las técnicas específicas conceptuales. Ojalá pudiera dialogar con ustedes y preguntarle y ustedes me contestan, ¿verdad? Si conocen, por ejemplo, ustedes la técnica de EPL2R o si conocen, por ejemplo, la técnica Biller, si conocen la técnica ELORET, si conocen la técnica 2L, 2R, 2S, si conocen la técnica PIRGAR, en fin, existe una serie de técnicas específicas conceptuales
que tal vez nunca nadie nos ha enseñado. Por eso, en el primer día de clase decíamos que las personas que nos rodean y que quiere el bien de nosotros, ñande exigir que la ya estudiamos. Pestudiana y la profesora cuera. Pestudiana se me pestudiana se hay. Y los padres de familia. Pero nunca nadie nos ha enseñado cómo debemos estudiar. Y esta es tu oportunidad, este año es tu oportunidad de conocer los métodos, las técnicas y a partir de allí convertirte en estratega. Es decir, de saber elegir técnicas apropiadas para tu estudio. Y esta es tu oportunidad. Y más que nunca, necesitamos nosotros porque estamos en el umbral de la universidad. Estamos adentrándonos casi en la universidad. Estamos en la puerta de la universidad. Estamos oliendo y queriendo conocer cómo funciona el estudio en la universidad. ¿Cuáles son las exigencias? Y yo ya me doy cuenta que muchos de ustedes son bastante chillones. Ponen varias dificultades, incluso después de la dificultad, pero ambos dificultad, te ubico, da endore cuyo celular, da capacidad de oír celular, endore cuyo la computadora, pero en un momento dado, cuando necesita hasta de sus amigos, va a prestar hasta de cualquier parte. No tengo los saldos y sin embargo mensajea todos los días. No tengo luego medio, dice, y sin embargo su celular es mucho mejor de lo que yo tengo, ¿verdad? Entonces uno quiere poner dificultades. En la universidad vos tenés que enfrentar, en la universidad vas a tener muchísimas lecturas y es todo un desafío. Y acordate que cuando vos elegiste esta carrera universitaria, no estás eligiendo una vida acomodada, una vida de ligereza, una vida cómoda, una vida sacrificada, una vida de renuncia, una vida en donde los compañeros a lo mejor ex compañeros, amistades, están jugando, yendo a la fiesta, yendo de paseo. De nada ese estudiar. Entonces es una vida de renuncia, una vida de sacrificio. Y es todo un desafío que le espera. Así que yo les advierto, si ustedes no se dan cuenta, ¿qué es lo que están queriendo abrazar? Están queriendo abrazar una vida universitaria y la vida universitaria te exige. Por lo tanto, no sean chillones, enfrenten y traten de enfrentar. Ustedes tienen todas las posibilidades ahora porque ni siquiera van a estar en la universidad, ¿verdad? Ni siquiera van a venir en la facultad, no van a pagar transporte, no van a pagar cantina, más que ahí en su casa nomás están todos, entonces su ahorro pueden utilizar acá. Y acá vamos a encontrarnos con mucha exigencia. En la plataforma ustedes van a encontrar trabajos que realizar. Entonces, cuidemos un poco ese aspecto de no ser chillones y enfrentar con arte, enfrentar con valentía los desafíos que se nos presentan en la universidad. Nosotros necesitamos más que nunca utilizar técnicas de aprendizaje. Y ahí se te va a dar todo, vas a tener todo, hasta los materiales yo te voy a alzar, no vas a comprar nada del libro. Yo por lo menos te daré todo, ¿verdad? En mi asignatura, van a tener todo. Entonces, diferenciemos entre métodos, técnicas y estrategia. Sintetizando, ¿qué es lo que vamos a decir en pocas palabras? Que el método es la teoría que te dicta lo que debes hacer, el cómo debes estudiar. La técnica es la aplicación de esa teoría, es decir, la ejecución de esa teoría, el poner en práctica lo que dice la teoría. Esa es la técnica. Y saber elegir acertadamente qué técnica vas a utilizar para estudiar tal o cual asignatura, tal o cual contenido. Esa es la estrategia. Entonces, por eso tiene una íntima relación entre sí estas tres palabras: método, estrategia, métodos, técnicas y estrategias.
Bueno, la importancia hoy de aprender a aprender en la vida cotidiana. Péame cuestiones ya ñamo también. Estamos en el siglo XXI. El siglo XXI tiene su exigencia y ustedes están desarrollando su inteligencia en pleno siglo XXI. Aprender a aprender, dice. ¿Por qué es aprender a aprender? Es como decir aprender a estudiar. Aprender a emprender un aprendizaje. Y hay varios caminos. ¿Qué significa? Que hay varios métodos. Que hay varias técnicas. Entonces, tenemos la necesidad de aprender a aprender. Y te anoté acá esta frase de que aprender a aprender es la capacidad de hacer consciente nuestras propias formas de aprender. Repito esto, que es la capacidad de hacer consciente nuestras propias formas de aprender para aumentar la autonomía en la vida cotidiana. Y revisemos las siguientes premisas. Tengo 7 premisas que voy a compartir con ustedes. La primera premisa es esta, que la vida actual, este siglo XXI, por eso mencioné esto, que la vida actual obliga a estar adquiriendo permanentemente nuevos aprendizajes. Cada cosa que surge a partir de la tecnología, de los inventos que se hacen. Y necesitamos aprender. Ahora, por ejemplo, necesitamos a manejar las plataformas. Necesitamos a sacar provecho de nuestro celular, que no solamente sirva para enviar mensajes, para enviar videos, para recibir mensajes y videos. Va más allá su utilidad y tenemos que aprender cómo podemos sacar provecho de estos medios modernos que el siglo XXI nos ofrece. Y te puse acá, desde utilizar un celular para relacionarnos con personas de diferentes culturas, pasando por las complejidades del cambiante mundo laboral, ¿verdad? Así que podemos utilizar en todas partes, pero para saber utilizar tenemos que aprender. Por tanto, existe una imperiosa necesidad de aprender a aprender, porque van surgiendo los productos de los descubrimientos, los productos de los conocimientos y nos llega a nosotros. Y eso debemos aprender. Y en eso nos encargamos en la primera parte en la universidad. Todavía no nos queda, no se nos pide producción. Por lo menos aprender lo que se conoce. En el segundo, ¿qué tenemos? Para adquirir permanentemente nuevo aprendizaje, entonces es útil disponer de mecanismos que lo faciliten. Si no hay mecanismo que facilite el aprendizaje, entonces muy difícil. Y aprovechémonos lo que nosotros tenemos. Hay mecanismos de aprendizaje. Hoy la pandemia paraliza el mundo, pero el aprendizaje no puede parar. Nosotros no podemos parar en nuestros estudios. Entonces encontremos ese mecanismo. Y lo que encontramos, la universidad encuentra mecanismos para que se siga aprendiendo, es justamente a través de estos medios modernos que nos permite yo desde acá, desde mi oficina, estar hablando con ustedes o estar hablando para ustedes. Y después ustedes van a tener la posibilidad de preguntar las cosas que no entienden, las cosas que quedan todavía en la penumbra. Entonces, aprovechamos nosotros justamente ese mecanismo que nos ofrece nuestro mundo actual, el siglo XXI. La tercera premisa, cuando hablamos de mecanismo, ¿verdad? Entonces esos mecanismos
son bastante personales. No todos aprendemos de igual forma. Eso ocurre porque cada persona somos único y distinto. Algunos son demasiado pronto en aprender la tecnología y otros somos un poco lerdos todavía en el aprender. Pero lo maravilloso que yo encuentro es que ustedes, que son jóvenes, aprenden con tanta ligereza, con tanta rapidez y además eh, con tanta, ¿cómo decir? Eh, con tanta perfección incluso, ¿verdad? Incluso vas más allá porque son exploradores. Y eso es lo lindo. Ese espíritu explorador que ustedes tienen, eso les llevan a aprender esos mecanismos de aprendizaje. Entonces, anímense, exploren, láncense, porque ustedes son jóvenes, porque ustedes son exploradores y ustedes ya nacieron en este mundo digital y por tanto están ahora explorando apenas este mundo digital, estos mecanismos que podemos encontrar para el aprendizaje. Recurrir a Internet, por ejemplo, ¿verdad? Si más estudiantes tienen ni nada en duda que Internet, ¿verdad? Pero por ahora sí, ustedes ya nacieron en ese tiempo de Internet, de los celulares, de buscar informaciones, de encontrar libros digitales, ¿verdad? Antes que ir a visitar una biblioteca, como fue en mi tiempo, ¿verdad? Pero estos son mecanismos que hoy día encontramos a través de la tecnología y a través de los avances, muchos canales de aprendizaje. Y hoy día podemos aprovechar. Cuarto, para utilizar las formas más convenientes, cada uno debe autoconocerse. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo que yo aprendo más? Y sincerate, anieje calan de propia comodidad y jugar en tu contra. Aniérese, profesor, yo aprendo mucho más con música. Es decir, que amoña la música a hindú. Amoñe auricular, amoñe la música a hindú a estudiar. No te vaya a autoengañar. No me digas tampoco que vos aprendés más porque estás en tu comodidad en este tiempo de frío. No, lo que vas a conseguir no es el aprendizaje. Lo que vas a conseguir ahí es volver a dormir otra vez demasiado rápido. Por lo tanto, conocete. Pensá, preguntá, ¿cómo yo aprendo más? Medís los resultados de tu estudio. Y eso va a ser demasiado importante, ese autoconocerse, la forma en que vos estás estudiando, si conviene o no conviene. Porque hay aspectos que la metodología te va a decir, nunca te va a convenir estudiar de esta forma. ¿Cuántas personas dice que su forma de estudiar es sentarse en el sillón, en el sofá, frente al televisor? Y pone el televisor y ahí está estudiando. Otro que estudia allá en el fondo, en la sombra ahí, qué sé yo, cada uno tiene su forma de estudiar, pero no te autoengañes. No es lo correcto, tampoco es la postura correcta que debe tener, por lo menos de escritorio, en cuál de las casas, ¿verdad? Falta una mesa. En el comedor, ahí anda a estudiar. Busquemos también un ambiente apropiado de estudio. Sobre esto vamos a estar hablando a profundidad en el capítulo siguiente, ¿verdad? Pero menciono nomás. Ella por andumina, va, ella pandela ya aprenderé. Encaminar un poco esa acción hacia el autoconocimiento. Y esto continúa en el 5, la premisa 5. Para autoconocerse, debe reflexionar. Debe hacer consciente cuáles son esas formas. Por eso decíamos, ¿cuáles son las formas que yo estoy estudiando? ¿Resulta? ¿Aprendo? No te estoy hablando de tus calificaciones.
Te estoy hablando de tu aprendizaje. Porque tener buenas calificaciones no garantiza de que hayas tenido buen aprendizaje. Casualmente podrías haber acertado. Casualmente podrías haber respondido todo. Casualmente podías haber respondido todo porque miraste examen ajeno. O porque jugaste al tatetí y respondiste. Y bueno, anden de aguará, porque vos tenés buenas calificaciones. Pero tu aprendizaje, tu nivel de aprendizaje, eso es lo más importante, el aprendizaje. Y muchos de ellos, muchas veces, los que llegan a la universidad, que han aprendido a estudiar de memoria, llegan a la universidad y se le evalúa de una forma diferente. Aparte de evaluarle la memoria, el conocimiento, se le evalúan otras categorías y ahí ya se pierde su capacidad de comprensión, su capacidad analítica, su capacidad de aplicación. Se le evalúa su capacidad de síntesis, se le evalúa su capacidad valorativa y entonces viene a bajar su calificación. Y hay alumnos que son al revés. Los que fueron supuestamente torpes, vale, en la escuela durante el colegio, llegan a la universidad y ahí recién se le evalúa como debe evaluarse y se evalúa su capacidad de razonamiento y empieza a levantar su calificación y su aprendizaje. Entonces, reflexionemos y esto nos conducirá a conocer cuál es la forma en que nosotros aprendemos más. Y una vez conocida esas formas, el 6, ¿verdad? Debe utilizarlas. Debe utilizarlas. Pico dice la técnica escuela de Ipurui. Y aquí vas a conocer muchas técnicas, pero en mis manos ya no está más evaluar si ustedes, si ustedes aplican o no. Esa es responsabilidad de cada uno. Pero sí, yo voy a evaluar si ustedes por lo menos conocen, si ustedes comprendieron, si ustedes saben aplicar en algunos trabajos, sí, en la mayoría no. Por lo tanto, será responsabilidad de ustedes. Y al utilizarla, optimiza su capacidad de aprendizaje y por ende su capacidad de desenvolvimiento en la vida. Por consiguiente, se hace más autónomo. Es decir, si utiliza tu capacidad de aprendizaje se desarrolla. Va a desarrollar tu inteligencia y va a ser en el futuro un buen profesional y no un profesional mediocre. A algunos, veamos estas situaciones que se presentan también, ¿verdad? Porque a algunos les resulta conveniente disponer de un ejemplo para entender un concepto, por ejemplo. Mientras que a otros les resulta más convincente disponer de una explicación lógica conceptual. A algunos apenas le explicas, entende peitema. Pero atendeme bien. Una cosa es entender, pero otra cosa es comprender. Tú puedes entender la explicación que yo te hago. Eso vamos a evaluar después. Yo te di hoy los conceptos de métodos, de técnicas y estrategia. Y yo voy a plantearte un problema en el examen. Yo no te voy a preguntar qué es método, qué es técnica, ni qué es estrategia. Tampoco te voy a preguntar en el examen cuál es la diferencia entre uno y otro. No. Yo te voy a plantear un problema que a la luz de tu lectura comprensiva vos tenés que responder. Algunos apenas le explicas todo y ya comprenden. Y como signo de comprensión te responde los planteamientos del problema que hace referente a lo estudiado, a lo explicado. Y otros sí que no entendemos ahí hoy. Hemos ya supe ejemplo y que toda ya entender o comprender. Esa comprensión, ¿verdad? Entonces, se llega únicamente después de haber entendido. Pero uno puede solamente quedarse con el conocer, conoce, entiende, pero no comprende.
Porque como signo de comprensión, vos tenés que tener la capacidad de explicar con tus propias palabras. Algunos se divierten buscando información y otros prefieren ver a que alguien se las entrega ya digerida, ya elaborada, ¿no? En ese sentido, estamos de todos en la viña del Señor, ¿verdad? A nosotros nos corresponde buscar no solo entender, sino llegar a la comprensión. Es decir, ser capaz de reformular con palabras propias lo explicado o lo leído. Entonces sí que podés decir, entiendo y comprendo. Sin embargo, hay quienes disfrutan siguiendo instrucciones de un manual, mientras que otros prefieren ensayo y error. Alguno encantadísimo está con un video tutorial tal vez y sigue paso a paso. Y otro sí que no. Prefiere explorar, prefiere hacer ensayo y ensayarse. No sé la posibilidad, o ya puede ir hasta que no se ve. Somos animosos, pero estamos de todo. Pero siempre necesitamos de guía, siempre necesitamos de teoría. Y muchos prefieren anotar también ciertas claves para facilitar la memorización. Algunos están en clase y no tienen la necesidad de copiar todo lo que dice el profesor. Imposible lo de copiar todo lo que dice el profesor. Pero sí, uno tiene que ir anotando algunas palabras clave para hacer hablar otra vez después. Y eso le lleva justamente a la comprensión. Porque copiar todo lo que dice el profesor, aparte de ser imposible, puedes grabar y puedes copiar después, pero eso te lleva a la memorización. Por eso uno tiene que anotar. Y otros prefieren hacer en forma mental. Pero yo te digo nomás, no te fíes tanto en tu memoria. Es decir, que la memoria no perdura. La memoria se pierde, lo que uno memoriza. Uno tiene que tratar entonces de ser consecuente con lo que es ser estudiante universitario y tratar de llegar a comprender, no solamente a entender. Otra situación también que se presenta. Hay quienes leen mejor en una biblioteca y otros que dicen que es mejor leer acostado o que se siente mucho mejor acostados en la cama. Unos aprenden con la experiencia ajena compartida y otros deben experimentar personalmente. Algunos o lee, no entendéis. Entonces, explicaban un poco esto. Se le explica una sola vez. Hoy, te das cuenta que estamos de todo. Estamos de todos en la vida del Señor. Si vos le explicás con palabras sencillas, con palabras propias, hoy yo cabe esa mañana abre su mente hasta no poder. Y toma tal vez algunos apuntes. A usted de voy a presentar cuál es el examen. Y hay gente que él tiene que hacer. Él tiene que experimentar. Él tiene que leer. Si no lee, no aprende. Con una explicación de otro, no aprende. Estamos de todo. Unos necesitan que se les siga un nuevo aprendizaje y otros aprenden solo cuando aprecian el sentido de este y así sucesivamente. Así que cada uno con su cada uno. Y estamos realmente de diferentes personas. Desgraciadamente, hasta muy avanzada edad, no nos hacemos esta pregunta. Y si ustedes ya están avanzando la edad, ya están en la etapa de la juventud, han pasado tantos tiempos ya siendo estudiantes, y si no se han preguntado, este es el momento de preguntar, ¿cómo aprendo mejor? ¿Cuáles son las formas en que se debe estudiar? Responder, aprender y aplicar.
Entonces pareciera que nos hemos ido acostumbrando por el estilo de educación que tenemos, ¿verdad?, a depositar en otro la responsabilidad de enseñarnos. No, ñande, la ñanda, y la profesora, ¿cuál lo va a aprender? ¿A cuál yo voy a aprender, Pama? Ahora nos toca a nosotros los alumnos aprender lo que ellos aprendieron. Por eso comparte con nosotros su conocimiento. Entonces somos nosotros los que aprendemos. A ellos les corresponde enseñar y a nosotros aprender. Entonces aprender a aprender nos invita a conocer la manera propia de aprender. Y esto involucra la propia motivación. Cuando sabemos estudiar, cuando aprendemos a aprender, hay una motivación de estudiar, porque sabemos que no vamos a malgastar tiempo, que nos echamos ante un desafío y que tenemos una meta y esa meta vamos a lograr porque hemos aprendido algo. Y hemos aprendido algo porque nos hemos hecho a ver cómo que se aprende más. Y nos cercioramos a través de esta materia. Ustedes se van a cerciorar. Ustedes van a conocer cuál es el camino que se debe seguir para aprender más en poco tiempo. Entonces, es bueno tener en cuenta estos aspectos porque nos espera un desafío, ese desafío que cada uno tiene que enfrentar. Ya tendrán ustedes ahora la oportunidad de preguntar. Pueden preguntar después a través de los medios que disponemos, a través de la plataforma o a través del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces van a estar haciendo su cuestionamiento. De mi parte, hasta aquí y ya volveremos a estar juntos la próxima semana. Buenas noches.